Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a ver un kit de herramientas súper básico para que ustedes puedan trabajar en sus casas sin necesidad de salir a buscar más nada. Recalco que es un kit súper básico. A medida que vayan avanzando podrán ir agregando nuevas herramientas a su taller en casa. Como primera herramienta y fundamental y la más representativa de la joyería, va a necesitar un arco de sierra, ¿sí? Un arco de sierra chico con hojas de sierra preferentemente de medidas 3/0 y 0/0. Son las que más van a usar en una primera instancia. La esteca es una herramienta fundamental. Si no tienen la cavidad para clavarla, pueden utilizarla prensándola con una prensa de carpintería sobre cualquier mesa. Sobre la esteca hacemos absolutamente todos los trabajos, tanto de calado como de limado. Es fundamental. Sin esteca no hay posibilidades de hacer un trabajo de joyería directamente. Tiene que estar bien agarrada, no se tiene que mover para ningún lado. Y en lo posible que tenga una cavidad chiquita, más grande, para que ustedes puedan ahí girar mientras calan. Soplete en principio de gas. En principio lo pueden usar realmente durante toda la vida. El único secreto del cuidado del soplete es el mantenimiento de las mangueras. Asegúrense, pueden ver en el video de seguridad del taller cómo mantener la seguridad. Y el secreto de los picos de gas es abrir y cerrar con suavidad. Cuando la llama cortó, no hay que ajustar más fuerte. Cortó, se acabó. Como estamos hablando de iniciarnos, no vamos a contar con la posibilidad de fundir y tener una laminadora, trafilas y un montón de herramientas más que tienen que ver con el procesado del material. Entonces vamos a recurrir a comprar material procesado. Vamos a comprar chapas, ¿sí? Generalmente empezamos con 1 milímetro. Esto es alpaca y esto es cobre, también pueden hacerlo en bronce. El material procesado lo van a conseguir en chapa y también pueden conseguir los hilos, ¿sí? Con esto pueden hacer cadenas, pulseras, todo tipo de trabajos y soldarlos, por supuesto. Un mandril o tribulé. En él vamos a mandrilar, propiamente dicho, los anillos o cualquier virola redonda que hagan, cualquier tipo de trabajo que necesite ser redondo, se realiza en el mandril, junto con un martillito o una masa de madera o nylon en su defecto. Un juego de limas es muy importante. Esto es una lima de grano grueso, lima plana de grano grueso, para hacer las limadas más importantes, donde tenemos que aproximar mucha medida de una manera rápida. Lo hacemos con esta para luego pasar a una lima de grano medio. No importa el ancho, puede ser más ancha, más fina, pero que tenga menos comida. Y también una lima media caña. ¿Sí? Nos va, por supuesto, a favorecer un limado de la concavidad, la cual también del otro lado nos da un plano. Para acabados más finos, para lugares donde necesitamos hacer más detalles, un pequeño juego de limas matriceras. Cola de ratón, que es redondita, una lima triángulo. Seguramente van a conseguir algún juego donde vienen muchos más modelos, pero esto es lo básico. Una lima media caña, al igual que la grande, come de frente y al dorso. Y una lima lomo de burro. Esto es plano y come solamente por el frente. Indispensable una buena tijera ojalatera para poder cortar, por supuesto, nuestras chapas principalmente, y la soldadura. La soldadura también la van a conseguir procesada, pueden comprarla en chapas o en hilos, ¿sí? Ustedes verán qué tipo de porcentaje van a necesitar. Generalmente yo sugiero para empezar a un 40% la soldadura. En conjunto con la tijera, un juego de pinzas. Van a usar una pinza plana, sin dientes preferentemente para no marcar el material. Esta es una plana ancha, una plana de punta también sin dientes, una pinza rosario, que es una pinza cónica para hacer argollas, por ejemplo, y
un alicate de corte, ¿sí? Con este jueguito pueden trabajar y hacer prácticamente todos los trabajos necesarios en una primera etapa. Cuando vayamos a soldar, vamos a necesitar solamente un ladrillo refractario sobre la mesa, y sobre el ladrillo refractario podemos usar un cartón refractario que no sea amiantado. El amianto es cancerígeno, no usen amianto. Pueden usar cartón, pueden usar algún carbón vegetal, algún ladrillo, algún panal refractario. Pueden conseguir varias cosas, pero sí necesitan poner algo sobre blanco, por supuesto. Una pinza Brusela para tomar las piezas, la soldadura, fundamental. Una pinza de fuego, ella nos permite tomar las piezas y que aporten diferentes posiciones, fijando las posiciones. No hace falta estar sujetándola de otra manera más que con la pinza de fuego. Es una herramienta muy útil. También van a necesitar un dente, ¿sí?, para poder soldar, y un pincelito para poder aplicarlo. En conjunto con la parte de soldadura, sugiero un recipiente donde vamos a poner alcohol puro y agua al 50%. Este líquido es para generar el recocido, muy utilizado en joyería. Esto también lo pueden ver en otro tutorial donde explico qué es el recocido. Para después de soldar, yo acá lo preparé muy chiquitito, pero estas son sales de blanqueo, vendrían a reemplazar el uso del ácido. Lo que hace esto es limpiar y decapar toda la pieza que soldamos. Si se oxidó, se manchó, esto decapa y desoxida, lo va a dejar blanco, le vuelve el color original. Acá tenemos el TAS. El TAS es un pedazo de acero, puede ser reemplazado por un yunque, por una plancha, parte de abajo de la plancha. Es una herramienta muy utilizada en joyería para golpear sobre él, como lo hacen los herreros con el yunque, junto a una válvula de motor bien rectificada. Pueden ayudarse junto con el martillo a, por ejemplo, rectificar un lado y el otro de un anillo. Una punta de trazar. Esto no es más que, digamos, hay que prestarle atención a esta parte. Esto es un portacalisual, pero esto puede ser reemplazado con cualquier punta de acero que la vamos a utilizar para rayar, para dibujar sobre el material. Herramientas de medición fundamentales. Una regla de chapa, ¿sí?, la van a utilizar muchísimo en conjunto con un calibre, ¿sí? El calibre, recuerden que mide exterior, interior y profundidad. Con el calibre lo que vamos a hacer y reemplazar es el uso del anillero de medida, donde tomamos la medida. Tomando el interior del anillo podemos sacar la misma medida que le hemos tomado al cliente, sin necesidad de tener palo anillero y anillero de medida. En conjunto con esto, y muy importante, un compás de punta seca, también por supuesto para trabajar sobre las chapas. Nos ayuda mucho en conjunto a trabajar con el calibre, buscando medidas con el interno del calibre sobre las puntas del compás, o simplemente para marcar círculos, semicírculos y poder trazar marcas a lo largo. Es una herramienta fundamental. Para dibujar, un portaminas, lo más finitos que puedan, y para pasar sobre el portaminas, en caso de que todavía no estén cancheros para calar y borren con el dedo los dibujos que hicieron, un marcador indeleble que marca sobre la chapa y no se les va a borrar, van a poder calar con más relajados. Esmeriles. Para empezar, 240 y 360. Lijas al agua 240 y 360. Primero la 240, después la 360. Mientras más grande el número, más fino es el grano. Se esmerila y lija
de manera escalonada, al igual que las limas, de grano grueso a grano más fino, y los esmeriles de grano grueso a grano más fino, hasta llegar a la pulidora. La pulidora la pueden armar con cualquier motor que tenga un eje, donde ustedes pueden poner el cepillo, el trapo y un conito para pulir los interiores. Recuerden que estamos armando un taller básico de joyería. Mira, acá tenemos la pulidora. Esto es una pulidora un poco más armada ya. El eje del cual les hablaba es este eje, donde ustedes pueden poner el cepillo. Este va inmediatamente después de los esmeriles. El conito para pulir los interiores de anillos. Y finalmente el trapo, ¿sí? Hay otros tipos de trapo, otro tipo de cepillo, pero estamos hablando, recuerden, y lo recalco, un taller de principiantes, de iniciación, nada más. Esto en conjunto con sus pastas. Pasta de brillo, que se utiliza en el trapo y en el cono, y pasta Trípoli, que es solamente para el cepillo. Si quisieran armarlo en sus casas, fíjense que es bastante cómodo, sobre todo por la parte de sonido, aislar el motor por un lado y el cajón de pulido por otro. Solamente los va a salvar del sonido y, muy importante, de la higiene de un lado hacia el otro. Amigos, por último, me había olvidado decirles, y muy importante, para lubricar los cortes de la sierra es muy útil vela. Le hacemos un pasecito de vela o de cera y podemos comenzar el corte. Nos va a facilitar mucho el comienzo. Cuiden los dedos, cuiden los dedos. Hasta acá vimos herramientas fundamentales para armar un taller en nuestras casas sin necesidad de gastar un montón de dinero. En el próximo video vamos a mostrar trabajos de comienzo, con qué poder iniciar, de qué manera, técnicas de soldadura, técnicas de calado. De a poquito vamos a ir sumando varios tutoriales con respecto al inicio de la joyería. Espero que les sirva todo esto y recuerden que eso es un kit básico, ¿sí? Es muy importante recalcarlo. Cualquier consulta no duden en escribirme, con gusto les voy a estar contestando. Un gran saludo para todos.